Buenos días chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo vlog. Es increíble cómo ya ha llegado el calor, el veranito, por lo menos aquí a Córdoba estamos a 40 graditos. Así que me he preparado un té helado para abrir este vídeo porque acabo de llegar de la oficina y hace muchísimo calor, así que mi té para afrontar esta tarde que nos espera. Una tarde de caballos, de caballos porque bueno, una tarde, ya estamos casi a mitad de tarde, pero ahora en un ratito viene el veterinario porque hoy le toca a Ellen la vacuna, la última ya de este año, así que vamos a ponérsela y ya terminar con sus vacunas, que era algo que tenía pendiente en la cabeza y que quería ya dejar hecho sí o sí, así que en un ratito va a venir el veterinario. Ahora vamos a ir antes a echarle de comer, voy a echarle de comer un poco y a chequear que está todo bien antes de que llegue y estar un ratito con ella. Y hoy la tarde va a ser en casa. Me voy a quedar aquí porque después a las 8 hay un seminario de X4All. X4All es una plataforma de contenido formativo ecuestre y me gusta mucho porque hace muchos seminarios que son relativamente cortitos, hora y media, y son de distintas temáticas relacionadas con el mundo ecuestre y la verdad que siempre se aprenden cosas nuevas y creo que es fundamental estar siempre en constante formación, aprendizaje, aunque ya creamos que lo sabemos todo, pero siempre escuchar a nuevos profesionales de un tema a mí es algo que me gusta y que me aporta muchísimo. Y el seminario de hoy es de Mar Echevarría. Mar de Echevarría es una fisioterapeuta, así que bueno, creo que nos va a venir muy bien escucharla y a ver si me da también herramientas que aplicar con Ellen para mejorar también pues su condición física y no solo mental también. Ahora que está aquí en casa y que puedo dedicarle todo el tiempo que quiera, pues estoy tratando de eso, de que aquí tenga una buena base y coja una buena base antes de ya pasar a su Debrave y a su Doma como tal. Pero bueno, creo que al final siempre se pueden ir haciendo cositas y creo que todo el trabajo que vayamos haciendo con ella, al final eso le queda. Así que bueno, esa va a ser mi tarde ecuestre entre comillas. Luego entre medias tengo trabajo para variar de Gestagro y tengo pues cositas también. Así que bueno, vaya a venir conmigo en este vlog que va a ser un poco mix de todo. Mañana tengo un evento muy bonito, me apetece también ir, así que también os llevaré conmigo. Y van a ser pues unos días conmigo y de trabajo con Ellen, os enseñaré lo que estamos trabajando ahora, porque es verdad que al final en los vlogs anteriores, lo que es la sesión de trabajo, no suelo enseñarla completa porque sinceramente estoy súper concentrada en ella, estoy súper concentrada en que ella esté entendiendo bien las indicaciones que le estoy dando y no quiero estar como pendiente de ahora pon la cámara aquí, pon la cámara allí. Entonces, bueno, pues ese es el motivo principal. Así que nada, me voy a tomar el té y nos vamos para ver a Ellen e ir preparando todo para la llegada de nuestro veterinario. Ya estoy en la cuadra, acabo de dejarle ahí su pienso y voy a ir a buscarla porque se ha ido para atrás. No se ha dado ni cuenta de que le hemos dejado ahí el pienso, así que voy a llamarla para que se lo tome antes de que llegue el veterinario. A ver dónde está, porque creo que está al final del todo, que le eché el otro día heno allí. Mira que tiene heno delante de la cuadra. ¡Ellen! ¡Ellen! ¿Dónde está? Vente, que está tu pienso ahí. Mírala, mírala a ella, si es que vive como una reina. Venga, anda, que ya está el pienso, vamos. Vamos. Todo esto lo tiene ella ya pisado, ¿eh? ¡Saluda a los chicos! Vamos, venga. Vamos a por tu pienso. Que ahora viene a verte tu veterinario. Venga, dentro está tu pienso, corre. Muy bien. Aprovecho que Ellen se está tomando su pienso para enseñaros el look que me he puesto hoy para estar por aquí, porque la verdad que hace muchísimo calor. Esta camiseta es de mango, azul marino, y me he puesto los leggings de Tommy, que la verdad que son súper fresquitos, perfectos para esta época. A ver si termina Ellen de tomarse su pienso.
y vamos a ver si nos da tiempo a trabajarla un poquito antes de que llegue el veterinario. ¿Quién acaba de ponerse su vacuna? Y se ha portado súper bien. ¿Quién? Mira, ya se le nota cada vez menos esta parte negra. Cómo está de clarita y de blanquita. Está cambiando el pelo muchísimo. Yo creo que ya cuando pase otra vez al pelo de invierno va a dar otro saltito. Se va a poner mucho más blanquita. Y ahora nada, vamos a... Bueno, hemos estado aquí un montón de rato. Hemos grabado vídeo con el vete. Y muy bien, se ha portado súper bien. Mañana chequearé que no le da nada de reacción la vacuna. Y ahora lo que voy a hacer es darle una duchita para que... Porque aunque le he echado antes insecticida y parece que se le han ido bastante las moscas, pero le voy a dar una duchita que le encanta. No he visto caballo que le guste más el agua que él. En verdad, a Helen le encanta el agua, así que le vamos a dar una duchita y ya terminar por hoy. Un bebedero lleno. ¿Quién se va a poner de culo? Le encanta ponerse de culo para que le echemos agua. De verdad. No he visto caballo que le guste más el agua. Voy a quitarle el exceso de agua y ya terminamos por hoy, ¿no, Helen? Que llevamos toda la tarde juntas. ¿Y qué viene después de una buena ducha? ¿Qué viene después de una buena ducha? Muy bien, pero como no tiene pista suficiente, me están pasando la sopladora de fondo, no sé si la oís, pero bueno, como no tiene pista suficiente, ella revolcarse aquí pegadita a la valla. No vaya a ser que se pierda. ¿Qué pasa, Helen? ¿Estás contenta o no? Bueno, pues ya para terminar el día voy a conectarme porque ahora empieza ya en breves el seminario de Mar de Echevarría con Equiforol, que me apetece un montón escucharlo y aprender un poquito más de fisioterapia aplicada al trabajo que puedo hacer con Helen. Así que voy a ello y ya son ahora mismo ya las 8 de la tarde, así que después ya me pondré a preparar cena y ya cerrar el día. Así que le voy a dar la vuelta a la cámara para que podáis ver un poquito de estos seminarios, pero ya os digo, me parecen súper interesantes y la verdad que son muy económicos. Animo a todos a que le echéis un vistazo porque son de temas muy diversos y todos relacionados con caballos, con el mundo ecuestre, y siempre poder aprender y poder obtener más conocimientos que puedan permitirnos ayudarnos con nuestro caballo y con nuestro trabajo diario con él, pues son bienvenidos. Así que os voy a dejar en la cajita de descripción también el enlace a Equiforol
para que le echéis un vistazo. Y nada, le doy la vuelta a la cámara, os enseño un poquito del seminario de hoy y ya nos vemos mañana. Porque gran parte de los problemas vienen por esto, porque pensad que un caballo es un paquete de músculos, de ligamentos y de huesos que pesa entre 400, 500, algunos 600 kilos y viven confinados. Adecuado para empezar a hablar de un entrenamiento específico. Y hay gente que se dedica a esto, a estudiar todos estos temas, ¿vale? Entonces, claro, si no hay un estado cardiorrespiratorio al menos aceptable, el entrar con un entrenamiento específico a veces no es ni siquiera positivo. ¿Cómo sería el correr con unos zapatos de metal? No es mayor el riesgo de tener un caballo suelto que metido en una cuadra. Te lo vas a encontrar lleno de barro, pero va a ser un caballo mucho más feliz, porque es caballo. Hay que darles la posibilidad de ser caballo. Buenas tardes, chicos. Ayer creo que ya no os grabé nada mal. Estoy aquí que voy a prepararle, bueno, lo acabo de preparar ya, su pienso. Voy a echarle agua porque ya os conté que había hecho un cambio de pienso, así que esta vez el pienso que está tomando se lo doy mojado. Además, ahora en verano es un plus más de hidratación. Y a ver si no se me cierra la puerta. Y después de eso me voy a ir a arreglarme, a prepararme para irnos al evento que tengo esta tarde, que bueno, ahora os contaré un poquito más, pero eso es lo que vamos a hacer. Y hace un calor increíble. A mí me encanta el verano, pero la verdad que las temperaturas que estamos teniendo últimamente son altísimas. Para no tener que estar pesando constantemente el pienso, en esta tacita medidora marqué la cantidad de cada tipo de cereal o de cada tipo de pienso que le damos, tanto a Ellen como a Robin, y así me resulta muchísimo más fácil para luego prepararlo. Vale. Pues ya estaría, así que vamos a llevárselo. No lo he visto, así que creo que debe de estar atrás, porque esta mañana le eché el heno atrás y le encanta. Y esta mañana ya la he chequeado bien para ver si la vacuna le había dado algún tipo de reacción y nada, está perfecta, así que estupendo. Mañana ya la trabajaremos. Pero bueno, hoy la verdad que entre el evento y quería darle como un día de margen, le acabo de dejar aquí el pienso, no la he llamado ni nada, pero ya me ha oído y mirad quién viene por allí al fondo. ¿Qué pasa, señora? ¿Tiene hambre usted? Hoy la verdad que como iba contando no la he trabajado, la he dejado descansar y le he dado este día de vacaciones para que esté 100% mañana con el tema de la vacuna, así que vamos a comer, ¿no? Vive como una reina. Nos dijo el vete ayer que estaba perfecta. Y mientras ella come, voy a revisarle el agua. Chico, otra cosa no, pero avispas tenemos este año muchísimas. Voy a llenarlo un poco y luego, cuando vuelva, se lo limpiaré completo. Se la pusimos en el lado izquierdo la vacuna. No tiene absolutamente nada. Así que mucho mejor. Y ahora mismo no tiene muchas moscas. De todas formas estoy planteándome cogerle una máscara. Pero bueno, de momento ahora mismo bien. Si veo que tiene un poquito más a lo largo del verano, le cogeré una. Voy a dejarla por aquí y vamos a arreglarnos para el evento. Ya estoy lista, ahora ya os enseño el look entero cuando salga, pero antes de salir para el evento quería enseñaros las joyitas que llevaba puestas porque voy a estrenar unos pendientes y aprovechar también para enseñaros algunas compritas que hice el otro día y que creo que, bueno, os pueden interesar porque son muy veraniegas y muy apropiadas para esta época del año. Lo primero de todo, cogí en H&M dos pares de pendientes, son estos de aquí. No sé cuánto tiempo tardarán en ponerse feos, pero la verdad que llevaba mucho tiempo buscando unos de este estilo. Tengo vistos unos de plata bañada en oro que creo que me los acabaré cogiendo porque al final a mí me gusta que los complementos pues sean complementos de calidad, complementos que duren mucho tiempo, y los pendientes pues es verdad que no se estropean tanto como a lo mejor pueden ser anillos, pero sí que
al final estoy optando cada vez más por coger y utilizar menos cosas de bisutería y optar por tanto prendas como accesorios de mucha más calidad. Pero bueno, de momento me cogí estos dos, son de H&M y son monísimos, y hoy me voy a poner estos. Así que digo, ya aprovecho y os lo enseño, porque es que el otro día fui a H&M, que llevaba muchísimo tiempo sin ir, y cogí algunas cositas. Me he puesto este vestido, que es un vestido corto, que es, yo creo que perfecto para esta época del año, porque en Córdoba, con el calor que hace, aunque sea corto, este vestido en agosto no te lo puedes poner. Y bueno, hoy hace mucho calor, pero al ser un evento de tarde, confío en que luego por la última hora refresque un poquito y no me hace de calor. Pero bueno, al ser de manga larga, la verdad que ahora mismo tengo bastante calor. Bueno, pues así quedarían. Miro aquí porque tengo la cámara, la pantalla en el otro lado. Me parece que son monísimos, que no son tampoco muy excesivos, muy exagerados, pero que le dan un toque al look perfecto. Llevo el colgantito de Asta Joyas, que es la cabeza del caballo, mi favoritísimo. Y después por aquí llevo pulseritas doradas de perlas y el reloj este de Tous, que para mí no me lo quito. Al final lo uso casi todos los días y lo tengo como muy de trote. Me gustaría también renovar y encontrar un reloj un poquito ya de más calidad, pero bueno, de momento estas serían las joyitas que llevo. Ahora ya, cuando vaya a subir al coche, os enseño mejor el vestidito. Y luego, como digo, cogí en H&M estos dos pares de pendientes y también aproveché para echar un vistazo a la sección bañadores, porque me gustan mucho todos los que suelen traer cada año. Y es verdad que es un poco tarde, creo que he ido ya un poquito tarde a buscarlos y no había mucha variedad, pero encontré este que me pareció perfecto como fondo de armario, y es en un tono azul marino, ahí lo estáis viendo, un azul marino con el bordecito en blanco. Es muy básico, o sea, no tiene nada, nada, pero queda súper bien y me gustó porque además es muy elástico. Tengo otros bañadores que al final te quedan como mucho más ajustados, y a lo mejor hay días que no te apetece, que estás con la regla o que has comido más o que simplemente te notas más hinchada y no te apetece ir, no te sientes tan cómoda con bañadores muy ajustados, y este cede muchísimo. Y me lo cogí porque creo que le voy a dar mucho uso, y a mí me duran muchísimo los bañadores, la verdad, pero como sabéis, en estos últimos meses he estado haciendo mucha limpia de armario, he estado quitando mucha ropa y todavía me queda mucha más por quitar, así que este sí o sí se tenía que venir conmigo. Estas cosas cada uno tiene su talla, pero sí os voy diciendo precios y os voy a intentar dejar abajo las referencias, como siempre, a todo lo que os enseño, por si os interesa echar un vistacito. Este costó 30 euros. Y después también de H&M aproveché para coger básicos. Es que estos son básicos y fondos de armario. Muy típico en mí, tampoco os vayáis a esperar nada del otro mundo. Cogí esta camiseta de manga corta, es de punto, entonces es verdad que para verano, según la zona en la que estéis, pues a lo mejor es mucho o es poco. Aquí en Córdoba esto me parece bastante abrigadito para utilizar en verano, pero luego cuando llegue septiembre, otoño, me parece que la voy a combinar, la voy a utilizar muchísimo en un color marrón chocolate, un cuello redondo, manguita corta como digo, y de un punto muy agradable. Y esta me costó 12,99. Así que también os la dejo por ahí etiquetada. Y de igual manera, esta no es de punto, es de algodón. Me cogí de manga corta, pero esta vez en blanco, una camiseta básica, basiquísima, de manga cortita, como digo, cuello redondo, y esta fue de 10 euros. Y me encantaría buscar, que tengo en mente comprarme una camiseta blanca, pero de tirantes, también básica, como fondo de armario para ahora, para veranito. Así que bueno, estas fueron las compras de H&M. Y también aprovecho porque me cogí dos polos en Pedro del Hierro. Me cogí este polo, que es de su colección de golf, y a mí los polos que tienen manga a la sisa me encantan. Para todo los uso, hasta para montar a caballo. O sea, me parece que le dan como un toque muy chic el hecho de ser manga a la sisa. Y este es un polo, a mí me queda un poquito anchito, pero me parece muy mono para el verano, para ir cómoda. Es blanco con el bordecito, yo diría que es azul marino, si no me equivoco, es bastante oscurito. Y este me costó, no recuerdo cuánto me costó porque pone 80,
pero creo que lo cogí con descuento, con algo de descuento. Así que no sé si lo tendréis ya en web porque yo lo cogí con descuento, pero no obstante también os dejaré la referencia. Y en la misma línea realmente, porque bueno, al final las prendas blancas siempre hay que renovarlas con más frecuencia, me cogí de manga corta el mismo modelo, pero de manga corta. También me parece monísimo y muy práctico, muy útil y muy combinable. Y su precio era de 90 euros, pero también lo cogí con descuento. Y nada más, pues estas eran las cositas que tenía para enseñaros, aprovechando que iba a estrenar los pendientes estos. Así que, bueno, vámonos. Aquí yo creo que podéis ver mejor el look completo. Me he puesto este vestido cortito. Me encanta porque me parece elegante, pero a la vez informal. Con el bolso que es este de maderita, que la verdad que todavía no me lo había puesto este verano y me gusta muchísimo. No tiene mucha capacidad, pero para un rato es perfecto. En los pies llevo sandalias doradas para ir cómoda, porque me apetece ir cómoda, no me apetecía llevar demasiado tacón. Y las joyitas que ya os he enseñado antes, y me he ondulado un poquito el pelo, vamos, para darle un poquito de forma y que no se me quede simplemente muy recto. Así que bueno, pues este sería el look. Nos vamos para el evento. Ya estoy aquí, acabo de llegar. El evento es de Sensily, nos van a presentar pues todos los productos nuevos que han sacado, toda la gama de productos. Y bueno, vamos a ver qué tienen preparado. Mira, que siempre con más encanto hayan preparado todo. Ahora nos irán presentando los productos. Y por aquí estamos más gusto que un arbusto. Nos han puesto aquí algo de tapeito. Y aquí también proyectarán ahora, imagino, más información. Así que bueno, pues con muchas ganas, la verdad, de este ratito. Ya estoy en casa, acabo de llegar y nos han dado en el evento de Sensilis este neceser para maquillaje que la verdad que me viene estupendamente. Y luego también nos han dado una barrita de labios en tono rojo. Yo no soy muy de rojo, la verdad, pero bueno, siempre viene bien tener una. Y esta me gusta porque tiene protector solar del 15, rosa mosqueta, ácido hialurónico y vitamina E. Así que bueno, esta marca la verdad que a mí me gusta muchísimo. Me gustan mucho también sus protectores solares porque son protectores solares respetuosos con los océanos y eso para mí es muy importante. Y he dejado encargada también otra brumita protector solar que recogeré la semana que viene porque las habían agotado en el evento. Así que la semana que viene iré a por ella. Y nada más, voy a guardar ya esto y a terminar por aquí el día. Así que nos vemos mañana. Voy a trabajar un poco a Ellen antes de terminar el día. Hoy se ha puesto el día como nublado, como si hiciera muchísima calima y el bochorno es bastante más heavy. Ya ayer fue su día de descanso, no, perdón, antes de ayer fue su día de descanso y ayer estuvimos de celebración familiar, que os voy a dejar alguna foto por aquí porque fue el 90 cumpleaños de mi abuela y la verdad que fue un día súper bonito.
muy especial y la trabajé un poquito, pero no grabé nada ayer, la verdad. Así que hoy voy a traeros conmigo mientras hacemos nuestra sesión de trabajo y ya pues terminar este vlog. Me he puesto estos Maximilian en verde monte, me encantan porque son, no llevan grip y ahora para esta época de verano estos son un poquito más finitos y como tampoco ahora mismo no estoy montando, no necesito el grip, así que hoy pues he elegido esto, muy básica, y una camiseta beige. Me pongo el casco como siempre por seguridad, porque al final pues estamos trabajando con un potro y bueno, ya sabéis que para mí la seguridad es súper importante, así que casco y nada, me habéis visto antes cepillarla y voy a echarle ahora un poco de insecticida también antes de trabajarla porque hoy está muy nerviosa, no sé si está nerviosa porque están desbrozando al lado, no sé si lo podéis escuchar, o si es que está nerviosa por las moscas, que también, que hoy la verdad que hay muchas, están muy pesadas. Así que le voy a echar insecticida y vamos a trabajarla. Voy a comentaros brevemente lo que estamos trabajando ahora o haceros un update desde el último vídeo en el que nos visteis trabajar. Contaros que nosotros ahora mismo lo que estamos es trabajando sobre todo el paso a la cuerda. Ella recién acaba de empezar a aprender a dar cuerda, como veis todavía está muy verde, pero bueno, estamos trabajando sobre todo los comandos, que ella sepa cuándo tiene que salir al paso, cuándo tiene que parar y cuándo tiene que salir a trote, que también estamos empezando a introducirle el trote, pero no tanto trabajando la intensidad y mucho tiempo al trote, sino los comandos y al paso, principalmente al paso, porque al final pues es un caballo todavía muy joven. Y también trato de hacer los círculos cada vez más grandes. En vídeos anteriores me habéis visto haciendo los círculos más pequeñitos porque ya estaba empezando a aprender, pero ahora cada vez haciendo el círculo más grande, porque cuanto más grande sea el círculo, mucho mejor para ella y para el buen desarrollo de su musculatura y que no tenga luego ningún problema. Así que a ambas manos, paso sobre todo, y luego un poquito la salida a trote, y eso es principalmente en lo que nos estamos centrando ahora. Bueno, ¿quieres saludar a los chicos? Que lo ha hecho súper bien, estoy súper orgullosa. Vamos progresando poquito a poco juntas, ya va entendiendo lo que es el paso, lo que es el trote. Pero bueno, ¿qué? Me tiembla hasta la voz, porque madre mía qué calor hace. Pero estoy feliz. Bueno chicos, voy a dejar aquí ya el vlog, espero que os haya gustado mucho. Creo que ha sido un final perfecto, porque estoy súper feliz de lo que vamos mejorando. Al principio, cuando empezaba a dar cuerdas no entendía nada y wow, es increíble todo lo que hemos progresado, parece que vamos lentos, pero después miras atrás y dices, es que ha pasado tan poco tiempo que lleva ella aquí y todo lo que ha mejorado. Y bueno, al final pues para mí también es un reto, ¿no? Porque es domar por primera vez a un potro, siempre lo digo con ayuda de profesionales, no estoy yo sola, sino que al final pues profesionales me van guiando, me van orientando, pero también es una satisfacción personal poder domar a tu potro y poder estar con él desde que es pequeñito y bueno, y ojalá pues tenerlo toda la vida. Me falta el aire porque no imagináis el calor que hace, me han comido los mosquitos y además estoy agotada, es que se me nota en la cara. Pero bueno, voy a cerrar ya aquí el vídeo, ahora yo la voy a duchar y voy a estar aquí todavía más ratito con ella, pero ya fuera de cámara, así que pues nada, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, por favor, hypear el vídeo que me ayuda muchísimo, dejadme en comentarios qué vídeo os apetece ver, como siempre os digo,
y que nos vemos en el próximo. Hasta entonces, cuidaros mucho y no olvidéis de seguir galopando hacia vuestros sueños. ¡Chao!